Yo soy Martín Andrés Olivera Ávila, nací en el año de 1964 aquí en la Ciudad de México. Pues yo vengo de una familia de varios hermanos, fuimos 6 hombres y una mujer, y pues la infancia fue de mucha alegría, juegos, travesuras, viajes de verano con la familia, y pues así fuimos creciendo entre los hermanos. Yo soy el menor, soy el séptimo. Entonces mis hermanos mayores ya desde muy jóvenes empezaban a hacer cosas de arte, escultura, fotografía, y también nuestros padres siempre nos inculcaron pues estar escuchando música clásica o música tradicional española, o también pues nos llevaban mucho a ver museos, conciertos, un estímulo desde muy pequeño. Yo creo que el ir creciendo en una familia así fue haciendo que yo me interesara mucho por las artes, y al ir creciendo, al ir acercándome a la adolescencia, pues es como que vas eligiendo qué es lo que te va gustando, vas formando tu personalidad más concreta. Entonces, pues eso me fue acercando más a mis hermanos para preguntarles qué estaban haciendo cuando se ponían a hacer escultura, o mi hermano el mayor que ya hacía fotografía. También tengo un primo que también es pintor y grabador, entonces él es mayor que yo, entonces también yo desde muy adolescente lo vi trabajar en su estudio, íbamos a los estudios de sus amigos, entonces eso también me fue acercando, más junto con la prepa donde estuve, fue una prepa de sistema activo, donde también había muchos compañeros que ya hacían cosas de arte o música o teatro o pintura o poesía. La literatura también va muy relacionada con esa gran influencia que tuve también con los compañeros en la preparatoria. Leíamos mucho de manera libre, no leíamos los libros que nos dejaba la escuela, sino leíamos libros que intercambiábamos entre los compañeros. Mi padre también tuvo una biblioteca siempre llena de libros, o sea, en la casa siempre hubo más de 6,000 libros todo el tiempo. Entonces esos estímulos también intelectuales, literarios, compartidos, pues hacían como que yo tuviera gran interés por esas manifestaciones literarias, y también anexo que me gustaba y me sigue gustando mucho el cine. De adolescente ya íbamos mucho a ver las muestras en la Cineteca Nacional, o íbamos mucho los sábados al CUC, que es un lugar donde pasaban ciclos de cine, sobre todo cine de autor, cine europeo, y yo siempre he dicho que esa fue también una verdadera escuela de aprendizaje. Entonces, en su juventud usted ya tenía prácticamente definido qué era lo que quería estudiar, a lo que quería dedicarse en un futuro. Pues es que yo me acercaba mucho a los amigos que sí les gustaba el arte y que sí ya practicaban el arte, entonces hacíamos círculos de amigos donde por las tardes nos reuníamos en sus casas o venían a mi casa, y también veíamos muchos libros de arte o intercambiábamos dibujos, inclusive llegamos a hacer dibujos, un solo dibujo hecho por 2 personas distintas, o sea, como una manera de convivencia de adolescente. Sus compañeros que no se dedicaban a esto, ¿cómo lo veían? Como un artista, ¿no? Ya te van como de alguna manera etiquetando socialmente, sobre todo también porque en la edad de adolescente uno anda pues así como con fachas, ¿no? Un poco con el pelo más largo, la camisa desfajada, y en grupos que nos vestíamos parecido, un poco como emulando a los Beatles o a los Rolling Stones, en ese sentido como de contracultura, como una especie pues de estar en contra de las normas sociales, ¿no? Pero siempre al acercarme yo a gente que sí tenía como ese gusto por las artes, formábamos parte de grupos como del sur de la ciudad, sobre todo muchos alumnos de escuelas activas. Entonces yo creo que la gente que no pertenecía, respondiendo a tu pregunta, que no pertenecía a esas artes, nos veían como desde una afuera, como desde un escaparate, así, vernos pasar en grupo, o los lugares donde nos reuníamos, o los conciertos a los que íbamos también, porque nos tocó mucho esta época en que los grupos que ahora ya son famosos, en México, en la Ciudad de México sobre todo, apenas iniciaban, tenían nuestra edad. Estoy hablando de las insólitas imágenes de Aurora, que después fue Caifanes,
o de Santa Sabina, o de La Maldita Vecindad. Íbamos a sus primeros conciertos donde no eran todavía conocidos. Entonces nos tocó vivir y convivir con gente que ahora ya está en el rubro profesional destacando mucho. Hablando de la parte intelectual, primero hice un año de historia porque me fui 2 años a vivir a Monterrey. Allá vivió mi papá, entonces al terminar la prepa, yo primero me voy a Monterrey y entro a los primeros semestres de historia, pero me doy cuenta que dejé de dibujar de tanto que nos dejaban leer. Entonces me salgo de historia y me meto a artes visuales en la Facultad de Nuevo León, de la Universidad Autónoma de Nuevo León. También en una carrera corta de 2 años, técnica, y luego ya me regreso a la Ciudad de México para ingresar a la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM, lo que antes era la ENAP, que ahora es facultad de la FAD de Artes Visuales, que está en Xochimilco, pero pertenece a la UNAM. Sobre todo en esta escuela ya más, digamos, más a nivel licenciatura, que fue la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM, pues la carrera se llama Artes Visuales y empiezas con muchos talleres de dibujo, sobre todo porque la base para desarrollar las artes visuales es tener un dibujo fluido, saber dibujar, dibujar suelto, no tenerle miedo al papel. Y para esto tuvimos un maestro que ha hecho historia, ¿no? Que desgraciadamente ya falleció, Gilberto Aceves Navarro, que era como nuestro Picasso mexicano. Él formó a varias generaciones de artistas y él pertenecía a una generación de pintores que se llama la generación de ruptura, que rompen con la manera académica de ejecutar el arte. O sea, ya no llevábamos la anatomía o clases de perspectiva, sino él tenía un método para desarrollar el hemisferio derecho del cerebro basado en sentir la figura. Los primeros años nos las pasábamos dibujando sin ver el papel, aunque suene así como contradictorio, pero es precisamente para aprender a observar, estar viendo la figura y hacemos ejercicios de contorno, de volumen, aunque en el papel quedara una maraña de líneas o una mancha de volumen así oscura, no importaba tanto el resultado del papel, importaba el proceso que se estaba haciendo a nivel del hemisferio derecho del cerebro, que es desarrollar la percepción, es como ven los artistas, de tanto de la figura, el espacio que hay entre tú y la figura, o lo que hay entre la figura y el atrás de la figura, y el alrededor, ¿no? Es para poder entrar a ese mundo perceptivo y esa manera de percibir el arte para poderlo plasmar, ya sea en una escultura, en una pintura o en un dibujo. Yo a mediados de la carrera empecé a exponer en una galería que había en la calle de Altavista, en San Ángel, se llamaba Galería King, que la dirigía la señora María Maldonado, una señora argentina, que era muy buena para apostar por los valores jóvenes, impulsarlos y promoverlos en su galería, ¿no? Entonces yo todavía siendo estudiante ya empecé a exponer y a vender mi trabajo a través de esa galería y a través de María Maldonado, la directora de la Galería King, como te decía, y a entrar como un mundo de coleccionismo, porque a esa galería iban coleccionistas tanto nacionales como extranjeros. Entonces yo me empecé a dar cuenta y cómo era el mundo, pues en el mundo contemporáneo de este coleccionismo en los años 90. La gente que coleccionaba, dueños de cadenas de restaurantes, políticos, extranjeros intelectuales que llegaban a la galería. Y yo lo combiné, hablando de lo que me preguntas de mi primer trabajo, con la docencia. Al mismo tiempo yo empecé a dar clases en el Colegio Madrid a niños de arte infantil. Y ahí me empezaron a formar en lo que se relaciona a la pedagogía y las artes, porque nos daban cursos de pedagogía, de cómo enseñar. No basta saber arte, sino tienes que saber el cómo enseñar el arte, y para eso se requiere conocer los principios de la pedagogía, o por lo menos qué postularon los principales pedagogos en las distintas ramas de las corrientes pedagógicas a nivel mundial, a nivel global. Entonces esos nos daban cursos para que nosotros lo adaptáramos a nuestras materias y lo pudiéramos aplicar en la docencia. Entonces yo siempre he combinado el trabajo artístico con dar clases en escuelas, y eso me ha permitido rentar estudios para tener mis propios espacios para poder producir, seguir exponiendo sin dejar de dar clases y al mismo tiempo sin dejar de pintar, porque tiene una gran ventaja las clases, que trabajas medio tiempo. O sea, vas nada más en la mañana a la escuela y tienes toda la tarde y parte de la noche para pintar. Hay periodos en los que nada más me he dedicado a pintar, no todo el tiempo he dado clases. Por ejemplo, ahorita doy muy poquitas clases por Zoom
y me dedico casi el 90% del tiempo a pintar, a producir. Pero sí es una manera como de ir combinando, nunca se sabe por dónde pues, se puede vivir, en el sentido de que tiene que ser multitask, o sea, tienes que combinar muchas cosas para salir adelante, porque realmente sí, la carrera del arte es difícil, pero no es imposible vivir del arte. Hay un crítico de arte, había un mexicano que también ya falleció, Felipe Ehrenberg, que fue agregado cultural de México en Brasil, que hizo un libro que se llama El arte de vivir del arte. Él traslada todos los marcos mercadotécnicos, digamos, de la mercadotecnia a los lenguajes del arte, en el sentido de cómo un artista debe de promoverse, cómo debe de moverse con los museos, con el gobierno, a nivel de cómo hacer una carta para pedir una exposición, o cómo redactar un certificado de autenticidad cuando alguien te compra una obra, dárselo. Todas esas cuestiones legales y de mercado, que en las escuelas no hay una materia, apenas empieza a ver en las escuelas como esa visión de tener una visión mercadotécnica. Antes no había materias de mercado, uno se las tenía que arreglar así como pudiera, o con los amigos pidiendo consejos, ¿no? Pero es muy importante trasladar esos términos de mercadotecnia al funcionamiento de la vida de un artista. Mi tesis tuvo que ver con la pedagogía, que es la enseñanza de las artes a los niños. Entonces tuve que documentarme mucho, como te decía, me sirvió mucho la experiencia de trabajar siendo estudiante en este colegio, porque ahí tuve una formación en pedagogía de las artes. Entonces mi tesis fue relacionada a la pedagogía y las artes en la enseñanza a los niños. Cuando usted termina la carrera, ¿cuál fue su primer trabajo? ¿Cómo logró obtenerlo? Pues un trabajo que tuve ya a nivel, digamos, después de la titulación, fue trabajar en una universidad privada que se llama Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación, que está en el Pedregal, ahí junto al CCH Sur. Y ahí empecé a dar clases ya a nivel licenciatura, alumnos de nivel licenciatura. Empecé dando pintura, dibujo, después di estética, di dos materias muy bonitas, una que se llama la relación de los pintores y los cineastas en el siglo XX, qué pintores influenciaron a qué cineastas y qué cineastas han influenciado a qué pintores, sobre todo en el siglo XX y lo que va del XXI. Y la otra materia se llamó Historia de la moda a través del arte. Entonces yo tenía que hacer la relación de todas las indumentarias para explicar cómo se han representado digamos, en el desarrollo artístico, en la pintura y en la escultura, y cómo cada cuadro o cada escultura, aunque sea de otra época, nos enseña cómo se vestía la gente. Y tuve que estudiar, porque eso tampoco lo vi en la carrera, los nombres de las prendas, de las indumentarias a lo largo de la historia. La primera materia que te mencionaba, de la relación de cine y pintura, la di en la carrera de cine de esa universidad, y esta segunda materia de moda la di en la carrera de Fashion and Marketing en moda, ahí en la misma universidad, porque tienen distintas carreras. La galería me ayudó mucho como para irme dando cuenta cuáles eran las obras más significativas de acuerdo al público de la galería. Y me acuerdo que la dueña de la galería escogió una que le encantó, así dijo, no, es que esta es tu mejor obra de tu primera exposición individual. Una obra, era una tinta en papel pero muy grande, que participó en mi primera individual en esa galería. Y ella dijo, no, esta yo te la quiero comprar, porque siento que es la mejor y la quiero tener en mi casa. Entonces tuve el honor de que la tuviera en su colección, porque era una mujer que tenía, bueno, sigue siendo una gran colección, y siempre la ha enriquecido con obras de distintos artistas, sobre todo de distintas épocas. Esa obra estaba basada en el cuento de Alicia en el País de las Maravillas, en el conejo que aparece ahí, que siempre va mirando un reloj durante todo el cuento, porque siempre dice que se le hace tarde, y es una meditación sobre el tiempo y la rapidez. Y era una tinta, en los años 90 pues tenía un valor de 5,000 pesos, y ella ya a su público sí le aumentaba el porcentaje de galería. Entonces yo se la vendía a precio de artista, digamos, le quitamos el porcentaje que ella siempre le aumentaba por el manejo de mantenimiento de la galería, pago a empleados de la galería, todo eso. Y para mí pues, siempre fue un honor que ella la eligiera.
Y yo creo que sí la sigue teniendo. Ella tiene una casa muy bonita en Chimalistac, muy grande, donde alberga toda su colección, y otra en Tepoztlán, donde también tiene una colección, porque alguna vez me invitó, también tuve el honor de que me invitara y a conocer su colección en Tepoztlán. Entonces es muy padre porque me vi junto a artistas que yo antes desde muy joven admiraba en esas colecciones, ¿no? Perteneciente también ya como parte de ese junto a Cuevas, Felgueres, Toledo, Tamayo. Entonces es muy bonito. Y hablando de los artistas que usted admiraba precisamente durante toda su juventud y la carrera ya a nivel profesional, ¿cuál es el que más ha influenciado en la forma que tiene usted para trabajar? Pues mira, siempre he admirado mucho, y desde la prepa, qué bueno que lo mencionas, a Francisco Toledo, pintor oaxaqueño mexicano, porque él también fue un hombre que impulsó mucho las artes en su natal Oaxaca, abriendo museos, bibliotecas. Entonces yo en la prepa mi libro favorito era uno que se llama Zoología Fantástica de Borges, pero ilustrada por Toledo. Y también iba a casas de amigos donde veía grabados o pinturas de Toledo, entonces fue de los principales influenciadores. Pero tengo muchos artistas que me gustan, ¿no? Porque he estudiado de alguna manera mucho la historia del arte, entonces siempre me brincan así cuadros que me encantan. Pero el que permanece por la calidad de ética y moral que siempre tuvo para nuestro país, porque él fallece justo antes de la pandemia, pues es de Francisco Toledo. Bueno, he ido 5 veces a Oaxaca, pero una ocasión yo fui al museo, unos museos que él abrió, que es el IAGO, el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, enfrente de la iglesia de Santo Domingo, y le pregunté al de la cafetería, oye, ¿viene Francisco Toledo a su museo? ¿Qué días viene? Me dice, sí, viene todas las mañanas a tomarse su jugo y a leer las noticias. Si vienes mañana te lo encuentras a las 9 de la mañana, está como de 9 a 10. Y yo quería conocerlo en persona, ya conocía pues bastante obra de él, muchas entrevistas en televisión, muchos escritos sobre él. Entonces, pues era pues para mí muy padre saber que lo podía conocer, ¿no? Entonces me presenté al día siguiente y efectivamente ya estaba en su mesa leyendo, y sí llegué, lo abordé, le dije, soy Martín Olivera, trabajo de profesor en la escuela donde estudiaron sus hijos Laureana y Jerónimo, en el Colegio Madrid, y me gustaría mucho ver si puedo pues dar clases aquí en Oaxaca a niños, y me admiro mucho su trabajo, es un gusto para mí poder saludarlo. Y él me dijo, mira, yo ahorita no manejo lo de niños, pero si ves a María Isabel Grañén Porrúa, ella es la que maneja aquí los talleres. Pero quedé así como agradecido, le dije, oye, ¿me puedo tomar una foto con usted, maestro? Y ya. A mí me daba mucha pena, yo estaba muy nervioso porque pues, no es fácil llegar con un personaje así, más cuando Toledo pues, siempre fue muy introvertido y como muy concentrado en su trabajo, daba pena como interrumpirlo, pero me atreví y ahí conservo la foto con él en la mesa de esa mañana. Diego Rivera pues ya ha sido un monstruo, ¿no?, de la pintura. Yo creo que le admiramos mucho toda esa labor que hizo en el muralismo, que dejó plasmada la historia de nuestro país desde el mundo prehispánico hasta el siglo XX en sus murales, tanto en la Secretaría de Educación Pública como en el Palacio de Gobierno, el Palacio Nacional. Es una escuela, yo siempre que viene algún amigo extranjero o amiga extranjera, lo primero que hago es llevarlos a que vean sus murales para poderles contar nuestra historia, ¿no? Entonces eso fue un hitazo a nivel mundial, ¿no?, de la historia del arte no solo de México, sino del mundo. Y al ser pareja de Frida Kahlo, pues yo creo que también formaron una pareja mitológica, ¿no?, llena de mitos, de historias. Frida Kahlo pues también aprendió mucho de Diego Rivera y desarrolló un estilo muy personal con sus autorretratos, su casa museo. Ahorita es también una cosa impresionante ver cómo se forman los extranjeros. Todos los días hay filas enormes. Antes de los 80 no sucedía ese fenómeno. Empezó a partir de los 80 porque se empezó a dar lo que se llamó la fridomanía. La empezaron a coleccionar en Estados Unidos, varios coleccionistas importantes, entonces jaló mucho la atención de los medios, se empezaron a hacer películas. La primera película
sobre Frida que mucha gente no sabe, pero fue la que se llamó Frida Naturaleza Viva, del director mexicano Paul Leduc. Él la filma cuando todavía no era tan difícil filmar adentro de la Casa Azul, porque ahora hay que pedir miles de permisos y no es tan fácil que te dejen. Inclusive la película que hizo el papel de Frida, Salma Hayek, no recuerdo el nombre del director, pero a ella no le permitieron filmar adentro de la Casa Azul, tuvieron que recrear los estudios de la Casa Azul en Estudios Churubusco. Entonces, porque ya estaba toda esta cuestión de la fridomanía y los precios de Frida se dispararon entre los años 80 y los 90, muy fuerte. Es una de las principales, digamos, causantes de este disparo fue que Madonna fue de las primeras que compró cuadros de Frida Kahlo. Entonces, el hecho de que Madonna adquiriera uno hizo que mucha gente quisiera más y eso infló los precios, las subastas. No todo está para venderse, hay muchas cosas que son patrimonio de la nación y que están en los dos museos, en el Frida Kahlo de Coyoacán, en la Casa Azul, y en el Museo de la Hacienda de Dolores Olmedo, en Tepepan. Pero es muy interesante el fenómeno, digno de estudiarse, se han escrito libros, pero regresando a la película que te comentaba al principio, la de Paul Leduc, Frida Naturaleza Viva, donde Ofelia Medina hace el papel de Frida Kahlo, que es una actuación magistral, y el fotógrafo Ángel Godet, que es uno de los mejores fotógrafos de cine que hemos tenido, hace la fotografía. Entonces es una película muy visual donde casi no hay diálogos. Hay panelos de cámaras y movimientos en dolly de cámara bellísimos, que están hechos adentro en la auténtica casa con los auténticos objetos de lo que era antes la Casa Azul de Frida Kahlo. Ahora ya se convirtió en un museo donde metes la mano tantito, rebasando el límite, y suenan 3 alarmas, hay 2 policías mirando, es imposible entrar porque hay que hacer esas filas enormes. Se ha cambiado mucho, pero nos queda pues, el poder profundizar en la vida de tanto de Frida como de Diego y la relación también que tuvieron con Trotsky, los partidos comunistas en México, todo va como ligado en una historiografía bien interesante, digna de estudiarse desde distintos ángulos. Y yo también los admiro a ellos. Okay. Y en el sentido, por ejemplo, de los pintores ya más contemporáneos como, por ejemplo, Raúl Anguiano o Francisco Cortázar. Raúl Anguiano también fue aquí como la tradición de nuestro barrio Coyoacán. Vivió aquí en Coyoacán, en la calle de Francisco Sosa. De hecho, hay un parque cerca de donde él vivió, donde hay un busto de él, una escultura de su cara. Yo creo que Raúl Anguiano pues, también formó parte de una generación de pintores clásicos en el sentido de que estudió académicamente y dio clases a muchas señoras. O sea, fue divulgador de las artes con muchas señoras. Llevó una vida de socialité, por así decirlo, lo que lo amaban las señoras así de Polanco, de las Lomas, y lo admiraban también porque era muy buena persona y muy buen dibujante, ¿no? Y Francisco Corsas también forma parte de esa generación de pintores de ruptura junto con José Luis Cuevas, ¿no? A todos ellos los de ruptura que menciono son como los nietos de Rufino Tamayo, porque Tamayo fue el primero que empezó a pintar una pintura contemporánea de Caballete. Antes era el muralismo. Tamayo se pone un poco en contra de la tradición muralista, no que los criticara, sino hace lo contrario. Empieza a hacer una pintura más europeizada, por decirlo así, porque empieza a beber de las corrientes que se daban en Europa en los años 40, 50. Hay que acordarse que Tamayo vivió en Nueva York muchos años y en París. Entonces estaba en contacto con muchas de las corrientes internacionales. Entonces empieza a generar en México, digamos, una tradición ya más cosmopolita. Por eso los jóvenes que lo admiraron son los que son llamados la generación de ruptura, repitiendo el nombre de José Luis Cuevas, el mismo Francisco Toledo, Vicente Rojo, todo este grupo de artistas que muchos nacieron en los años 30. Desgraciadamente ya se están muriendo, o sea, ya no queda ninguno vivo de la generación de ruptura, incluido Manuel Felgueres, también se murió el año pasado. Entonces, pero nos dejan su legado, ¿no? Toda su obra de la que las siguientes generaciones podemos aprender, seguir aprendiendo. Hay una generación de los artistas nacidos en los 50, como Gabriel Macotela, Roberto Parodi, Gustavo Monroy, que es mi primo, los hermanos Castro Leñero, Francisco, Paco, Miguel y José Castro Leñero,
sobrinos del escritor Vicente Leñero. Toda esta generación que siguen vivos son como los herederos de la generación de ruptura. Cada uno tiene lenguajes muy definidos, pero si pintan diario y son los que de muy jovencitos participaban en las bienales o en los concursos de arte joven. Entonces son a los que yo también sigo admirando y tengo un contacto más cercano a ellos por medio de mi primo y de lo que veo que están haciendo. Creo que la herencia que he tenido de España la tuve porque mi papá siempre fue un hispanófilo, aunque él nació en Mazatlán, Sinaloa, luego vivió en Hermosillo, luego en Guadalajara y luego aquí en el DF. Siempre nos inculcó mucho el amor por la literatura española y por la música española, ¿no? Como que prefería más que viéramos esas influencias españolas que las influencias norteamericanas de la influencia yanqui. Entonces, yo creo que en ese sentido sí siento que he heredado mucho por ese gusto español. Y también yo hace no muchos años, viví 3 años en Madrid, en España, entonces ahí iba constantemente a los museos y estaba pintando y estuve mucho en contacto con esa cultura madrileña sobre todo, de España, y he seguido mucho su política, a sus artistas. Ahora que estoy en México, pues los veo mucho por internet, a los artistas españoles, o veo videos de conferencias que dan en el Museo del Prado. Yo cuando vivía en Madrid asistía mucho a conferencias que daban sobre pintores en el Museo del Prado, y también viajé a Barcelona, viajé a París, a Portugal, a Londres, entonces viendo esos museos y siempre tratando de aprender lo más posible de esas culturas europeas. En ese sentido, pues sí siento que yo he asimilado influencias europeas sin dejar de asimilar también el mundo prehispánico, que es maravilloso, majestuoso y que tiene una potencia a nivel mundial también que a mí me gusta mucho. También me comentaba usted una parte del muralismo. ¿Usted ha pensado en algún momento de su vida llegar a pintar murales? Yo cuando estuve en Monterrey hicimos un pequeño mural como parte de un año escolar, digamos, era parte de una materia, un mural público en un fraccionamiento. El diseño lo hice yo y me ayudaron mis compañeros. Y después, cuando di clases en el Colegio Madrid, coordiné a un grupo de 6 alumnos, entre los que se encontraba el gran documentalista Eugenio Polgovsky, y yo lo coordiné, o sea, entre todos lo pintamos, y como parte del festejo, cuando lo terminamos, nos fuimos a celebrarlo a la ciudad de Oaxaca. Fue un viaje maravilloso. Y ahora justo acabo de terminar un mural en Interlomas, en un mural adentro de una casa habitación. Digamos, no tiene las dimensiones, digamos, de mega mural, porque es una pared de una casa por dentro, pero sí es un formato de 4 metros por 4 metros, ya es un formato grande. Me gustaría hacer más y admiro mucho, ahora hay muchos jóvenes haciendo murales, en la Ciudad de México tenemos varios, porque ahora contratan grúas, estas grúas mecánicas que se va subiendo con palancas y los patrocinan a veces empresas, ¿no? Para pintar estos murales. Me gustaría contactarme con ellos y ver de qué manera también puedo participar, porque sí me gustó mucho y me gusta mucho el género del mural. Los temas son diferentes, por ejemplo, en mi caso el último que hice en la casa habitación fue ya una comisión, un encargo, o sea, ellos ya me dieron una foto de un perfil femenino, muy gráfico, y yo lo que hice es que lo trasladé al tamaño mural, de una foto pequeña lo adapté al muro de 4 metros por 4 metros. Lo difícil es la inversión, o sea, por ejemplo, pues ya uno tiene que cotizarle al que te encargue el mural para poder desde comprar los materiales, calcular, digamos, el costo de los materiales que te vas a llevar, utilizar, comprarlos y luego ya los viáticos, el tiempo, el valor que uno lo hace. Y pues depende también las dimensiones de estos murales que yo veo en los edificios de la Ciudad de México, que son gigantescos, en edificios de 8, 10 pisos, en sus paredes así externas. Nunca he llegado yo a pintar un mural así, ojalá que pronto se dé el caso, pero ahí también es como le hacen los arquitectos, ¿no? El costo de materiales, cálculos y costo de materiales. Creo que hay una materia en la Facultad de Arquitectura que precisamente se enfoca a eso, en saber calcular el costo de los materiales con el que vas a construir. Lo mismo se hace con un mural, sea del tamaño que sea, tienes que saber calcular muy bien. Además de que la técnica, cómo vas a preparar el muro, para que el mural no se caiga a la primera tormenta de granizo que caiga, ¿no?
sino saber también todo eso, ¿no? El cálculo técnico y el cálculo económico. Actualmente aquí en México, ¿qué tipo de dificultades tienen que atravesar los artistas como usted para poder dar a conocer su trabajo, para ser bien remunerados? ¿Tienen apoyo del gobierno federal? El gobierno federal emite las becas que da el FONCA, que son convocatorias que se lanzan cada año, la beca de jóvenes creadores. Hay 3 tipos de beca. Una que se da a artistas menores de 30 años, otra que se da a 30 y más, que es la de creador, y otra que se da a creador emérito. Emérito es cuando ya tienes una muy larga trayectoria y se destina como a ciertos personajes que ya son muy famosos. Yo, por ejemplo, ahorita estoy esperando los resultados de la beca de creador de mayores de 30 años, que se van a emitir en septiembre, octubre. Yo metí ya mi solicitud hace 2 meses. Ahora ya todo es digital, o sea, tienes que elaborar un proyecto, ellos te mandan una serie de papelería que tienes que llenar con fotos de tu obra, describir qué proyecto vas a realizar, porque son becas que duran 3 años y es un apoyo entre 20 y 25 mil pesos mensuales. Es muy competida la beca, se la dan a, digamos, un 10% de 100 personas del 100% que pudiera participar, solo el 10% la tiene cada año. La dan no nada más en pintura, sino la dan en música, en literatura, en artes escénicas, en foto, en cine. Es muy peleada, es muy peleada. Ese sería por la parte del gobierno. Si no se tiene ese apoyo, digamos, uno busca otras maneras. Por ejemplo, pues a mí las redes sociales me han ayudado mucho para visualizar mi trabajo y que lo vean otros, hacerlo visible. En las redes sociales he vendido algunas piezas, porque ahora es como la galería alternativa, y más con esto de la pandemia, nos ha ayudado mucho a los pintores a poder seguir exhibiendo y que la gente siga viendo nuestro trabajo casi en tiempo real. Inmediatamente que lo sube uno a la red, ya lo están viendo varias personas, ¿no? Entonces, el chiste es hacer como tus propios tribus digitales, tus contactos, para que ellos mismos los vean y también te ayuden a distribuirla. Eso ha ayudado de alguna manera. Y porque la vieja forma se alentó muchísimo con la pandemia de ir a exponer en galerías, ya sean exposiciones colectivas o individuales. Uno de los rubros que más golpeó la pandemia y la misma economía también en crisis fueron las galerías de arte en México. Esperemos que ahora que ya esté aminorando los contagios y pasando toda esta penosa situación, pues empiecen a reactivar las galerías. Yo he optado también por los sábados ser partícipe del Jardín del Arte en San Ángel. Estuve en los 90s, yo me había salido porque hay un prejuicio. Los pintores de galería dicen, no, pues es que es medio chafa exponer en San Ángel porque pues son los pintores de domingo, así, ¿no? Como que hay un prejuicio. Pero no, hay de todos, ves cuadros muy desarrollados, muy buenos. Es una galería, como le llaman, la galería más grande del mundo, abierta los sábados. Llegan muchos extranjeros, se está reactivando. Entonces yo confío en que sea también un buen espacio, digamos que uno está al público y pasa gente que a lo mejor no tiene sus tribus digitales y pueda uno también hacer ahí contacto con ellos. Desde que acercarse, porque también no hay que esperar a que el gobierno nos dé, sino también hay que acercarnos y plantearles posibilidades de proyectos. Por ejemplo, el artista Gabriel Macotela es también muy activo en eso, forma grupos y se acercan a pedir patrocinios o a pintar bardas en lugares públicos con otros artistas. Otro artista contemporáneo que también hace mucho estas gestiones colectivas es Demian Flores Cortés, que también es de Oaxaca, pero son artistas que son reconocidos ya como agrupadores de gente y como promotores de proyectos. ¿Cuál ha sido la obra más reciente que usted ha realizado? La obra más reciente, el mural que hice en Interlomas, lo acabo de terminar prácticamente ayer, el día de ayer, 5 de agosto. Fue como te comentaba, el encargo que me hicieron de una imagen ya que ellos habían elegido, pero yo la trasladé al muro y le di un poco mi estilo, mi toque, porque siempre en esa interpretación siempre no se puede desligar uno de su propio estilo de pintar o toque de pintar, ¿no? Pero sí, estoy pintando ahorita el retrato de un gato que yo tuve hace muchos años, que te conservo su foto,
pero también en tamaño grande, en óleo sobre tela. ¿Qué estilo es el que maneja usted, maestro? Pues he manejado tanto abstracto como figurativo. Aquí, por ejemplo, el cuadro que tenemos es un cuadro abstracto, partiendo de un geometrismo. A mí me gusta mucho también la corriente geométrica cubista, la corriente cubista que desarrolló Picasso. Y inspirado un poco en ese cubismo, pues yo hice una forma más contemporánea, que es como si uno mirara en un caleidoscopio. Estos caleidoscopios por los colores, las formas, cómo se van integrando. Y parto mucho también de que vivimos en uno de los países más coloridos del mundo. Entonces a mí siempre me ha nutrido mucho el color. Confieso que yo cuando vivía en Madrid, una de las cosas que más extrañaba estando allá era el colorido, el contraste de color. Entonces me daba una nostalgia por no tener eso, que cuando uno sale aquí en México, a pesar de que es muy urbana la ciudad, hay contrastes de colores. De repente ves una casa rosa junto a una amarilla, junto a una azul, las jacarandas que nos llenan de sus flores moradas varios meses al año, ¿no? Por lo menos de marzo, abril, mayo, es precioso ver cómo la ciudad se llena de ese color morado, ¿no? Violeta. Y eso pues, es lo que uno nutre. Cuentan la anécdota de que cuando Francisco Toledo vivió en París, empezó a pintar con colores más apagados, más azules, más grises, pero también a la vez se le volvió una obra más elegante. Entonces ahora los coleccionistas buscan mucho lo que pintó Toledo en los años 70, que fue el periodo en el que vive en París, porque es una obra muy oaxaqueña por las formas, pero muy parisina por los colores. Entonces eso le da esa cuestión elegante y única de ese periodo. En cuanto a las obras que usted ha realizado, ¿cuál es la favorita de usted? La que dice, de esta no la vendo, no me deshago, yo prefiero conservarla en mi casa. Tengo una acuarela que me basé en el retrato de mis padres, que en paz descansen, que este año cumplieron 4 años de haber fallecido. Y es una acuarela basada en una foto de cuando eran muy jóvenes. Están bailando y yo la reproduje en un formato mediano, sobre papel, y la tengo enmarcada, colgada atrás de la puerta principal de la casa, como un gran recuerdo. Cada vez que salgo de casa, pues los llevo en el corazón. Esa es la favorita, la que es inamovible para usted. Ok. Y en cuanto a los pintores modernos, a aquellos jóvenes que se están partiendo el alma en la escuela, que tienen esas ansias, como se dice, esas ansias de novilleros por sobresalir, ¿qué mensaje les da usted? Uno de los principales mensajes que a mí me dieron, por eso lo traigo a colación, es trabajar diario. O sea, en el arte hay una alquimia, se produce una alquimia, que si uno trabaja diario las más horas posibles, empiezan a suceder cosas por ese movimiento de materia, de energía, y hay que estar trabajando. O sea, Picasso decía, la inspiración existe, pero tiene que encontrarte trabajando, ¿no? O como dicen, es 1% de inspiración y 99% de transpiración. O sea, hay que estar trabajando. Por ejemplo, el escultor Augusto Rodin, el del beso y el del pensador, tiene un libro muy bonito que se llama Mi Testamento. Él ahí empieza su libro diciendo, hay que trabajar incansablemente, o sea, trabajar y seguir la voz de tu corazón, ahora sí que tu interior, escucharte y ver qué es lo que te late, intuir. O sea, porque en la escuela a veces los maestros te critican, hay mucha envidia o mucha frustración por parte. Cuando ven que un alumno va a sobresalir, de repente como que lo critican, en lugar de, pocos son los maestros que realmente te ayudan, ¿no? Entonces, yo una vez leí un libro que se llama Carta a un joven pintor, no recuerdo ahorita el autor del libro, pero ahí habla de que escuches tu interior y que tomes de la crítica lo que sientas que te sirva, pero lo que sientas que es como que te lo dicen para molestar o para bajarte los ánimos, quítalo de tu camino. O sea, hay que seguir, es un camino que hay que seguir como una cuesta arriba, sin voltear mucho para atrás porque te da vértigo, o para los lados porque te puedes caer. O sea, hay momentos en que sí da miedo, porque el dedicarse al arte pues, es un camino bastante difícil en comparación con otras carreras más remuneradas, que son más seguros que vivas de eso. Pero no hay que quitarse esos miedos para que no te detengan, sino hay que seguir. Ahora sí que como dicen, la terquedad, pero eso te va a ir llevando a encontrar cosas, a ver
maneras de poderlas colocar, de poderlas vender, o sea, no quedarse viendo el techo con los brazos cruzados, sino luchar. Hablando de esa terquedad que está comentando, ¿cómo se define usted como artista? Pues mira, yo me defino que eso lo he adquirido con el paso de los años, es que hay que ser muy consciente de lo que uno está haciendo, tener una conciencia de levantarse, trabajar, ya sea sobre la tela o también trabajar en lo que es cuestión de relaciones públicas, ahora usando las redes sociales. Yo acabo de elaborar ahorita un pequeño video de las fotos que tomé durante el proceso de la realización del mural que acabo de terminar, y ya lo estuve trabajando para crearlo en YouTube y subirlo y estarlo posteando en YouTube para que lo vea más gente. Entonces, ir avanzando en ambos terrenos. Mañana voy al Jardín del Arte, mañana que es sábado, me pongo ahí en la calle con mi puesto de cuadros, así como si fuera un mercado, con la fruta, que eso pues también es padre, ¿no? Porque uno es un obrero en el sentido de que trabajas como un carpintero, tienes que trabajar diario, muestras tu trabajo a un público, ya sea en distintos foros, como en este de mañana del Jardín del Arte, o que subo un video a YouTube y lo posteo en mis redes sociales, lo hago público para que lo vea más gente. Entonces yo me definiría como alguien que está consciente de que hay que trabajar constantemente, la constancia, y que hay que seguir tu intuición. Y aunque a veces nos levantemos y no sepamos para dónde jalar, pero nos hacemos un buen café, un buen desayuno y órale, a seguirle. O sea, es como un renacer. Nos dormimos en la noche como si nos muriéramos y despertamos como si acabáramos de nacer, en el sentido de que es un día nuevo, un momento nuevo, y no cargando como tristezas del pasado o cosas así que nos hagan más pesado el día, sino así como limpiando lo que venga, como de aquí hacia adelante, porque si no nos detenemos mucho. ¿Algo más usted que quiera agregar? Pues que crean en lo que hacen y que hagan lo que les haga ser felices, o sea, que hagan lo que les guste, porque esta vida es solo una, aunque se oiga muy trillado o un cliché, pero dura muy poco, se pasa muy rápido. Entonces, si no hacemos lo que más nos gusta, le pese a quien le pese o cueste lo que cueste, o aunque nos cueste un esfuerzo, o a veces haya épocas de vacas flacas o vacas gordas, si estamos haciendo lo que nos hace felices, creo que es lo importante, porque se va bien rápido la vida. O sea, nuestros padres ya no están, en el caso de muchos de nosotros, y nosotros seguramente alguien nos recordará cuando ya no estemos. O sea, entonces, y es rápido, el tiempo es lo único que no se detiene, y cada vez se ve más rápido. Entonces, pues buscar sentirse bien, estar bien, ser felices con lo que haces, y elegir lo que más te gusta, no lo que te ordene otro que hagas en mala onda, sino buscar también rodearse de gente positiva, de gente propositiva, y jalar juntos para adelante. Creo que es muy importante hacer equipos, como ahora, ayudarnos para que, digamos, salgamos fortalecidos, porque yo creo que también la pandemia nos ha venido a enseñar muchas cosas, que si no nos unimos más o si no impulsamos más los proyectos juntos, pues no, todo va a ser más difícil, o sea, como más cooperativos, más horizontales, no tan verticales, porque hemos creado sociedades muy verticales, porque este capitalismo voraz pues debe de cambiar, porque nos ha hecho personas muy dependientes o muy egoístas, muy separados. Entonces, si unimos fuerzas o esfuerzos, o aunque seamos de distintas disciplinas, compartimos cosas que nos puedan ayudar a salir adelante entre todos, pues vamos a tener mejores sociedades. Tenemos que estar muy conscientes de estos cambios que se han venido dando al estar así en las cuarentenas, encerrados, meditando, porque porque ya pase la pandemia tenemos que volver a como éramos antes. Tiene que haber cambios en todos los terrenos y en todas las personas.